Buenas tardes a todos. Antes, aprovechando, mientras ponen la presentación, también comentar a la gente que está siguiéndonos en forma virtual que van a poder comentar y hacer preguntas a través del chat en vivo, que van a ser respondidas una vez que finalicemos con las presentaciones en el momento de discusión. Bueno, en esta oportunidad les voy a comentar un poquito de qué se trata la iniciativa Extensive Life y qué tareas hemos estado realizando en estos casi 4 años desde que iniciamos en el 2015. Como comentó Alfonsina, se trata de una plataforma con características únicas que busca reunir a los distintos actores que están involucrados en el tratamiento del infarto agudo de miocardio, con la misión de disminuir la mortalidad de estos pacientes a través de la aplicación de tratamientos recomendados por las distintas guías de repercusión aplicados a distintas regiones y países. Esta iniciativa se encuentra hoy en casi 30 países, principalmente europeos, aunque también hay esta iniciativa en países africanos, asiáticos, y en nuestro país, como comentó Alfonsina, empezamos a trabajar en el año 2015. Como toda iniciativa que busca, digamos, un proceso de mejora continua, las tareas iniciales se centraron en básicamente conocer cuál era la situación de nuestro país en cuanto al tratamiento de infarto de miocardio, especialmente para tratar de identificar las barreras que muy bien explicó el doctor Sangronis previamente, e implementar entonces en consecuencia distintas estructuras. Y esto lo pudimos lograr a partir del desarrollo de distintas encuestas virtuales a centros con y sin disponibilidad de hemodinamia y en forma paralela a través de los datos obtenidos del registro más grande de infarto en Argentina, la iniciativa conjunta de la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología. Eso nos permitió encontrar distintas barreras que fueron comentadas previamente, y frente justamente a esta situación hay distintos caminos que uno puede seguir para llegar a un mismo destino. Nosotros elegimos cambiar el viejo paradigma del tratamiento de infarto, como comentó el doctor Sangronis, a un tratamiento integral, digamos, por región, priorizando el diagnóstico prehospitalario de los pacientes con infarto para poder hacer una derivación oportuna a centros que puedan otorgar el mejor tratamiento que vamos a desarrollar durante la tarde de hoy. Entendiendo al infarto agudo de miocardio como tiempo dependiente de su tratamiento, es muy importante que todos tengamos presente la línea de tratamiento en el infarto. Hay básicamente dos grandes periodos. El primer periodo es el retraso del paciente, que esto, digamos, no va a ser el eje de la charla, de las distintas charlas de hoy, que involucra el tiempo desde que inician los síntomas hasta que el paciente tiene su contacto, su ingreso al sistema de salud. Y sí, lo que nos vamos a centrar hoy específicamente en todo lo que es el retraso de sistema desde ese primer contacto médico, entendido como el encuentro, digamos, del paciente con un médico profesional de la salud que tenga la capacidad para realizar un electrocardiograma, interpretarlo y darle una respuesta básica, como por ejemplo maniobras de reanimación o desfibrilación en caso de que lo requiera. En cualquier que vamos a estar hablando un poquito más de los distintos tipos de primer contacto médico, ya sea en cualquiera de sus ambientes, se debería realizar el diagnóstico a partir de la consulta al paciente dentro de los 10 primeros minutos, y ya a partir de la modificación que realizaron las guías europeas en el año 2017, el tiempo cero para empezar a contar los tiempos de calidad debería ser ya el diagnóstico del infarto con la realización del electrocardiograma y no el primer contacto médico. Respectivamente. Ahora, centrándonos específicamente en los distintos tipos de primer contacto médico, como comentaba el doctor Pedro Sangronis, hay tres grandes grupos que vamos a estar describiendo en la tarde de hoy. Primero, digamos, la posibilidad de consultar espontáneamente a centros que tienen capacidad de realizar angioplastia primaria. Lo ideal que sería la convocatoria del llamado a servicios de emergencias médicas, o la consulta a centros sin hemodinamia, que obviamente es muy amplio este espectro, pueden ser hospitales de mediana complejidad, puede ser centros de atención primaria de la salud, unidades de pronta atención, etc. Independientemente del lugar, es fundamental el diagnóstico precoz del infarto a través de la realización e interpretación del electrocardiograma en menos de 10 minutos de la consulta del paciente. Y también es fundamental que cada uno de estos actores puedan tener estrategias de reperfusión, digamos, dirigidas al tipo de centro donde uno está. En ese sentido, es muy importante, digamos, en otras palabras, que cada uno debe saber qué hacer. Por un lado, el paciente, idealmente, frente a los síntomas sugestivos de infarto agudo de miocardio, las recomendaciones son la activación a un servicio de emergencia, esto debido a lo que ya conocemos, el desarrollo precoz de arritmia ventricular grave que puede provocar muerte súbita. Entonces tenemos un personal que está entrenado y que puede identificar rápidamente y tratar este tipo digamos, de inconvenientes y poder trasladar idealmente a partir de protocolos de derivación que deberían ser bien estrictos a centros principalmente con hemodinamia.
El primer contacto puede ser también en centros ya con disponibilidad de angioplastia primaria, que en ese sentido, a partir del diagnóstico, deberían realizar una reperfusión con angioplastia dentro de los 60 minutos. Y digamos, la última alternativa es la consulta a centros sin disponibilidad de hemodinamia, donde se debería priorizar conocer regionalmente dónde está ubicado su centro y la relación que tiene con otros centros con disponibilidad de hemodinamia, para saber si es factible o no la derivación de un paciente para que dentro de los 120 minutos del diagnóstico del infarto pueda hacerse la reperfusión por hemodinamia. Si en ese caso no es factible, entonces se debería instaurar un tratamiento de reperfusión a través de trombolíticos dentro de los 10 minutos, y esto también se ha modificado, dentro de los 10 minutos del diagnóstico del infarto, ya no media hora del primer contacto médico que establecíamos antes. Y sí, en estos pacientes se debería hacer una derivación oportuna y precoz para realizar angioplastia de rescate inmediata en caso de reperfusión negativa y una estrategia de coronariografía precoz y eventual angioplastia dentro de las 2 a 24 horas del trombolítico. Entonces, ¿qué hacer nosotros desde la iniciativa Stenseo Life? Bueno, hemos detectado a partir de todas las barreras que hay un punto en común que reúne en tanto centros públicos como privados con disponibilidad de hemodinamia, a pesar de estar inmersos en un sistema de salud altamente fragmentado, que es justamente la falta de cultura de reperfusión y la falta de organización puertas adentro. Esto fue, digamos, lo que motivó a desarrollar el programa Puerta Balón, entendiéndose como un programa de mejora continua que busca generar un plan de acción en cada centro basado en la organización de un grupo de trabajo multidisciplinario con la participación de médicos de unidad coronaria, hemodinamia y de la guardia, ¿sí? Con el objetivo de analizar los tiempos de los pacientes con infarto y sus determinados eventos, determinar las barreras individuales de cada centro para trazar objetivos, iniciando este proyecto en marzo del 2016. Esto, digamos, hay una base de datos central donde cada centro registra sus pacientes y se realiza una auditoría con el envío también de electrocardiogramas y una foto del tiempo de cruce de cuerda. Y en forma mensual cada uno de los centros participantes recibe, por un lado, un reporte individual identificando y describiendo los tiempos de reperfusión de los pacientes que ingresaron ese mes, y también algo muy importante, la descripción y la comparación en forma ciega con todos los centros que integran la iniciativa para que puedan identificar cuál es su lugar y compararse con otros centros también de referencia. Toda esta información desde ya permite que cada centro genere estrategias para mejorar el tratamiento de los pacientes con infarto. Como comentaba Alfonsina, hoy en día son 46 centros los que están participando activamente de nuestra iniciativa en 11 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde marzo del 2016, y hasta febrero, hasta el mes pasado, había más de 4.800 pacientes analizados, que nos permitió obtener un montón de información que les voy a compartir. Para comenzar, un 6% del total de los pacientes tenían coronariografía sin lesiones, que podría estar incluido dentro de lo que son las llamadas falsas activaciones o también dentro del grupo de MINOCA, de infartos sin lesiones obstructivas coronarias. De estos, si bien la recomendación internacional es que el llamado del paciente sea a través del sistema de emergencia médica, eso pasa en menos del 20% de los casos en nuestro país, o sea, menos de 1 de cada 5 pacientes tiene su primer contacto con un servicio de emergencia. 40% lo hacen directamente a un centro que no tiene disponibilidad de hemodinamia, y el restante 40% lo hace un centro con capacidad de hemodinamia. Si nos centramos específicamente en aquellos pacientes que tenían lesiones obstructivas coronarias, el tipo de tratamiento de reperfusión implementado en estos centros, que recordemos que son todos centros que tienen disponibilidad de hemodinamia, es no llamativamente en más del 90% de los casos a través de angioplastia. Hay un 6% de pacientes que ingresan sin reperfusión, evolucionado el cuadro, y un bajo porcentaje de pacientes en los que se realizó solamente trombolíticos, de menos del 1%. Si nos centramos específicamente en aquellos pacientes que se hicieron una intervención de angioplastia, en más del 94% de los casos se hizo con intención de una estrategia de una angioplastia primaria, específicamente en el 87% de los casos en forma precoz dentro de las 12 horas, y un casi 6% de los casos fueron en contexto de trombolíticos como estrategia fármaco-invasiva, ya sea un 3% angioplastia de rescate y un 3% como coronariografía precoz dentro de las 24 horas y después de las 2 horas como estrategia fármaco-invasiva. Si evaluamos eventos duros, esto es mortalidad intrahospitalaria, la mortalidad global de estos 4.800 pacientes fue de 6.8% en la internación, y fue francamente diferente dependiendo el tratamiento instaurado.
en aquellos pacientes en los que se realizó una angioplastia dentro de las 12 horas fue muy baja, de 5,6%, y fue aumentando hasta llegar a un 20% en aquellos pacientes que no tuvieron una terapia de reperfusión. Esto obviamente se condice con las guías. Fíjense que si discriminamos aquellos pacientes que se reperfundieron dentro de las 12 horas, la mortalidad claramente disminuye cuanto más precoz es el tratamiento. Y otra cosa a destacar es la baja mortalidad encontrada también en aquellos pacientes que realizaron estrategia fármaco-invasiva, que esta estrategia para un país con las limitaciones que tenemos de extensión y concentración de salas de hemodinamia es bastante atractiva para poder desarrollar. Excluyendo aquellos pacientes en los que los tiempos de reperfusión estaban incompletos, quedaron casi 4.000 pacientes para poder analizar. A nivel global, con los 3 años de trabajo desde marzo del 2016, la mediana interna del centro con disponibilidad de hemodinamia, ya no estamos hablando del retraso de sistema, sino que estamos hablando del tiempo dentro del hospital con capacidad de hemodinamia, fue de 62 minutos, y fue, que esto es algo, la verdad que muy bueno, y demuestra lo positivo del programa, fue francamente disminuyendo a partir de la progresión, de la continuidad de este programa en aquellos centros, ¿sí? Comparado a todos los centros que tienen ya 1 año, con todos sus pacientes ingresados durante ese año, y aquellos centros que ya tienen 3 años de trabajo, los resultados de reperfusión en ese tiempo han disminuido en 20 minutos. Total, una reducción de aproximadamente el 30% de los tiempos internos en cada centro. Esto obviamente conllevó en un aumento del porcentaje de alcance de objetivos, de un 40% de pacientes que ingresaban dentro de los 60 minutos a casi 2/3 de los pacientes ingresando en este objetivo terapéutico. Si evaluamos estos tiempos de reperfusión, estos tiempos internos, según el contacto médico, claramente aquellos pacientes que consultaron en forma primaria, digamos, espontánea a los centros con hemodinamia tuvieron un tiempo de tratamiento mayor, siendo menor probablemente por el efecto de la preactivación que estaremos discutiendo en las próximas sesiones, en aquellos pacientes que consultaron inicialmente, ya sea en servicios de emergencia médica o de un centro derivador, y luego ingresó para angioplastia en este centro. Y lo que es importante destacar es que, digamos, con el paso de los años, independientemente del primer contacto médico de los pacientes, en todos los casos se vio una disminución significativa de los tiempos internos de reperfusión, de un 15% en aquellos que consultaron espontáneamente en los centros con capacidad de hemodinamia, de un 32% de aquellos que ingresaron a partir de un servicio de emergencias, con un gran salto a partir del 2.º año, lo que podría explicarse a partir de una mayor colaboración con los servicios de emergencia y el empleo de la preactivación del servicio de hemodinamia, y también aquellos pacientes derivados de otros centros con una disminución a partir de la participación de este programa de un 20%. Entonces, hoy por hoy estamos viendo que el programa Portabalón es efectivo, funciona, estamos muy conformes, pero queremos expandirlo. Creemos que para los centros privados sería fundamental empezar a integrar el funcionamiento de ellos con los servicios de emergencias médicas para formar equipos regionales, ¿sí? Y para, obviamente, digamos, resaltar la importancia de la preactivación y el salteo de guardia como estrategias para disminuir los tiempos. Y desde ya que estamos abiertos a cualquier centro que todavía no esté participando de la iniciativa a sumarse, para justamente mejorar los tiempos de reperfusión y trabajar en conjunto. Con respecto a los centros públicos, bueno, nosotros creemos que es fundamental y que estarían todos los distintos actores necesarios para poder formar redes, y vamos a discutir en el último módulo de hoy distintos ejemplos que son realidad en nuestro país, como la red de Rosario acá de la ciudad de Buenos Aires, que nos gustaría que sirvan de modelo para que se puedan replicar en otros puntos del país. Y por último, otro de los pilares que digamos, empezamos a trabajar es justamente con aquellos centros que no tienen disponibilidad de hemodinamia. Estamos lanzando este año un programa Puerta Aguja, justamente para todo lo bueno que hemos aprendido del programa Puerta Balón, también podamos aplicarlo y formar equipos de trabajo multidisciplinarios en centros sin capacidad de hemodinamia, desarrollar sistemáticas de atención, ayudar a mejorar justamente el tratamiento de estos pacientes en centros sin disponibilidad de hemodinamia, que son una gran mayoría también de los centros que toman contacto con infarto en nuestro país. En conclusión, el tratamiento de los pacientes con infarto es multidisciplinario, se trata de un proceso y no solamente de un procedimiento.
El primer contacto médico es el momento de inicio de la evaluación del paciente y independientemente de cuál sea ese primer contacto médico, se debe realizar siempre un electrocardiograma y poder interpretarlo dentro de los 10 primeros minutos. Todos, en cada uno de los eslabones de la cadena, podemos generar acciones desde los distintos niveles para mejorar la atención de estos pacientes. Creemos que es necesario organizar el sistema de salud para desarrollar redes de atención. Muchas gracias.